Estamos aquí ahora viendo este estudio. Ya estamos en el punto número 4, hermanos, acerca de las cosas que a través de la carta del apóstol Juan es que nosotros podemos estar seguros de 6 cosas, ¿verdad? Que a través de este estudio bíblico el autor ha puesto, ¿verdad? En ese orden, cómo nosotros podemos estar seguros del perdón, seguros de nuestra relación con Dios. Y la semana pasada nosotros habíamos visto acerca de cómo nosotros podemos estar seguros de la verdad y así nuestro corazón nos puede engañar, nuestro sentido común nos puede engañar, pero nosotros no nos basamos en la verdad basados en lo que nosotros sentimos o pensamos, porque nosotros basamos la verdad en quién es la verdad, el autor de la verdad, la encarnación de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estos días, ¿verdad? Estamos viendo cómo en cuanto a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Que estamos viviendo una era de desinformación. Ya es muy difícil saber qué cosa es verdad y si nos están diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como dicen en los juzgados, ¿verdad? Y ahora tenemos ahora en este día cómo nosotros podemos estar y poder tener seguridad en la victoria, y esa seguridad nos brinda confianza en Dios, porque al estar seguros de la victoria que nuestro Señor Jesucristo ya obtuvo en la cruz al vencer a la muerte, nosotros tenemos también esa victoria y podemos nosotros tener esa confianza en Dios. Pero esto tiene también una parte que nosotros debemos también cumplir, o hay un aspecto que nosotros tenemos que hacer, y esto es lo que nosotros vamos a ver, hermanos, en este estudio, y lo vamos a ver a partir del capítulo 3 de la carta del apóstol Juan, y vamos a correr un poquito hasta el capítulo 4. En el capítulo 3 es cuando el apóstol Juan empieza a hablar del otro mensaje que quiere manifestar a través de su carta acerca de quién es Dios. La primera parte de su carta era: este es el mensaje que hemos recibido, y ¿se acuerdan cuál era el primer mensaje que el apóstol Juan quería mostrar? Sí, ¿verdad? Está en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Este es el mensaje. Ahora con el capítulo 3 es que Juan ahora aborda otro mensaje que es dentro de su carta, que Dios es amor. Que Dios es amor, y es ahí cuando nosotros vemos que así es como abre su carta. Pero en primer lugar, Él nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En esta manera nosotros, hermanos, estamos dando inicio a este estudio acerca de que cómo nosotros podemos estar seguros de la victoria, empezando con el amor de nuestro Dios que hacia nosotros, y a su vez Él nos comanda, Él nos indica que nosotros también debemos amar a nuestros hermanos. ¿Alguien quisiera decir algo antes de empezar el estudio, hermanos, hermanas? Entonces me acompañan en oración, por favor. Bendito Padre amado, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, mi Señor, porque tú nos has dado, Señor, la vida, Padre Santo, en esta tierra, para darte la gloria y honra, Señor. Esta mañana, Padre amado, te pedimos, mi Señor, que nos hagas recordar que aún, Señor, que podamos tener sufrimientos, que podamos tener desventajas o setbacks en esta vida, Padre Santo, ayúdanos a recordar que tenemos esta victoria, Padre Santo, en tu Hijo amado, Jesucristo, quien derrotó a la muerte de una vez por todas, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nuestros corazones estén confiados, Señor,
en ti, Padre amado, y que tú nos des la tranquilidad. Sí, Señor, si tenemos algún pecado no confesado, Señor, ayúdanos, Señor, a confesarlo y darnos, Señor, esta tranquilidad, mi Señor, que solamente la podemos obtener de ti, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hermanos, aquí nosotros podemos ver, si es que pasamos al siguiente, ¿verdad? Dice, cómo es que ahora nosotros vamos a ir desde al versículo 19 directamente en el versículo 19, y eso es como un aspecto del estudio en sí, ¿verdad? No vamos a ver lo que es el concepto del amor del Señor, de nuestro Señor Padre, que empieza desde el versículo 1 hasta el versículo 18, pero sí vamos a ver algunos puntos más particulares, particularmente el versículo 11 de Primera de Juan 3, cuando dice el apóstol Juan, este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Cuál es ese mensaje? Que nos amemos los unos a los otros. En nuestros versículos, Juan había estado enseñando sobre nuestra responsabilidad como hijos de Dios de amarnos unos a otros. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es ese principio? Desde el principio que hemos sido convertidos, ¿verdad? Que hemos oído el evangelio, que hemos aceptado el evangelio de Cristo Jesús desde ese principio. Sin embargo, nosotros también tenemos que entender, hermanos, que nadie está exento de tener momentos de inseguridad. ¿Por qué no? Y cuando eso ocurre, hermanos, hay que saber que la seguridad solamente se encuentra en Dios, no en nuestros sentimientos, no en la manera como nosotros nos podemos sentir, no en la manera como nosotros podemos experimentar, ni en la manera como puede dictar nuestro corazón, como hemos aprendido la semana pasada, que nuestro corazón no debemos fiarnos tampoco en él. Si bien es cierto, necesitamos avivar nuestros sentimientos para lograr el bienestar espiritual. No deben ser nuestros sentimientos los que nos guíen. Más bien tenemos que afinarnos al tono de Dios para ser cambiantes en todas estas circunstancias. En ese sentido, los dos puntos que el apóstol Juan en estos versículos quiere mostrar es, en primer lugar, tenemos una seguridad. Por eso dice el versículo 19, aseguraremos nuestros corazones. Tenemos esa seguridad. En la Nueva Versión Internacional dice, y nos sentiremos seguros delante de Él. La otro aspecto que el apóstol Juan quiere mostrar aquí, que en esa seguridad, que dice en el versículo 20, que tenemos confianza. En el versículo 21, tenemos confianza. Confianza tenemos en Dios a través de esa seguridad. Pero todo ello empieza con el conocimiento. El versículo 19 por eso dice, y en esto que conocemos, en esto tenemos ese conocimiento que somos de la verdad. Hermanos, si nosotros ahora somos de la verdad, que pertenecemos a Jesucristo, ahora nosotros le pertenecemos a Él, a través de esa pertenencia, nosotros ahora conocemos que somos de la verdad, y de esa manera nos sentiremos seguros delante de Él. El versículo 19 nos lleva a descansar nuestro corazón en su presencia, así que la palabra aseguremos podría significar sentirnos seguros, también creer, estar persuadidos, estar confiados y también tener confianza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener confianza ante Dios? Con la verdad que solamente reside en Él y no en nuestros sentimientos. Y ahora luego vemos el concepto de esta tranquilidad, de esta seguridad que tenemos en Él. Está también ligado al versículo 20, cuando explica que nosotros como cristianos debemos responder
a la convicción de pecado, pues si nuestro corazón nos reprende, dice el apóstol Juan, entonces, ¿qué pasa? Mayor que nuestro corazón es Dios, y el Espíritu Santo es el que sabe todas estas cosas. Cuando pecamos, el Espíritu nos convence del mal y nos hace desear cambiar para vivir para Dios. Pero, ¿qué pasa si nuestro corazón no nos condena? ¿Qué puede pasar si nuestro corazón no nos condena? Aquí tenemos que aclarar un poquito, hermanos, porque eso no significa que no tengamos pecado, ¿verdad? Si lo hemos visto en los primeros estudios, sobre todo en Primera de Juan, a partir del capítulo 1 y versículo 8, que básicamente dice, si decimos que no tenemos pecado, no solamente somos mentirosos, sino le hacemos mentiroso a quien, a él. Eso es algo muy, muy grave, hermanos. Eso es lo que habíamos visto en los estudios pasados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En ese aspecto, hermanos, también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? No significa que si nuestro corazón nos reprende, significa que no tenemos pecado, pero sí lo que podemos ver aquí, hermanos, es que cuando dejamos de lado la autocondenación sobre la base del gran perdón que ya tenemos de nuestro Señor Dios, nuestro corazón ya no nos condenará. Dicho de otra manera, confianza tenemos en Dios. Así es que de ese modo, cuando tenemos confianza en Dios, como dice el versículo 22, Dios escucha nuestras peticiones. ¿Por qué? Aquí vemos, ¿verdad? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí la palabra guardar mandamientos, podemos decir que también significa básicamente obedecer. Significa que seguimos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos, guardamos sus mandamientos, permanecemos. Aquí también otra palabra que lo vamos a ver en los siguientes versículos, permanecemos en sus mandamientos. La obediencia es la clave para la victoria sobre la duda. Si estamos dudando que somos victoriosos en Cristo Jesús, entonces, hermanos, la solución es obedecer, hermanos. Y eso es prácticamente lo que el versículo 22 nos está diciendo. Y también quiero también comentar acerca de la guía de estudio en la página número 40. Si usted tiene su guía de estudio, en la página 40 dice el autor, pero el corazón pudiera no reprendernos. ¿Puede ser cierto, hermanos, que el corazón pudiera no reprendernos? Eso es lo que dice, ¿verdad? Pero el corazón pudiera no reprendernos. ¿Qué significa eso, hermanos? Lo que el autor está poniendo aquí, ¿verdad? Que la conciencia no nos avisa que vamos por mal camino. Imagínense, hermanos, que usted tiene una alarma de incendio en su casa y esa alarma de incendio se está pitando a cada momento. Usted, ¿verdad? Es una señal de que algo anda mal y que es necesario ver. Pero ¿qué pasa si usted hace caso omiso a la alarma de incendio? Entonces ahí es cuando hay problemas, ¿verdad? Pero también el autor nos dice, ¿verdad? Pero nunca debemos perder la confianza en Dios. En otros aspectos, ¿verdad? En un pasaje del libro de los Hebreos, nosotros podemos ver que Dios nos habla a todos, pero la manera en que reaccionamos depende de la condición de nuestro corazón. A veces un cambio de receptividad puede ser difícil de reconocer, pues ocurre poco a poco y a menudo se justifica o se excusa. Déjeme poner Hebreos 3 rápidamente, ¿verdad? Hebreos 3, 12, 13 nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros.
cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, hermanos, esa es una advertencia para cada uno de nosotros. Todos los días, como dice en Hebreos 3, a veces la insensibilidad a lo que Dios dice hace que nos alejemos de Él. Cuando resistimos su autoridad, cuando desobedecemos a lo que el Señor nos pide que haga, cuando nos justificamos de una conducta pecaminosa, cuando rechazamos la reprensión por parte de otros, cuando nos sentimos obsesionados por las cosas del mundo, cuando ponemos poco interés a los asuntos espirituales. Y puedo seguir en la lista, hermanos, pero usted me puede entender, ¿verdad? El autor del estudio nos hace una pregunta aquí. ¿Por qué nuestros corazones necesitan esa tranquilidad? Es muy importante, hermanos, que eso también nosotros tengamos esa tranquilidad que viene solamente de Dios. Y en los versículos 23 al 24, el autor de la carta, que en este caso es Juan, nos dice que tenemos la victoria porque permanecemos en Jesús y de esa manera Él permanece en nosotros. Y este es un aspecto, hermanos, del mandato de Dios. Aquí nosotros vamos a ver que a primera vista hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas es que creamos en el nombre de su Hijo y la otra cosa es que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sin embargo, Juan se refirió a esto como su mandamiento. Nótese el singular aquí. Y este es su mandamiento. No dos partes del mandato de Dios, ¿verdad? Sino son inseparables. Creer y amar. No podemos creer en el nombre de Jesús. No podemos creer en su carácter. No podemos creer en la persona de Cristo Jesús sin amarnos unos a otros. Y del mismo modo, no podemos amarnos los unos a los otros, al menos con el tipo de amor de Dios, ¿verdad? El amor ágape, sin poder creer en Jesús. En ese sentido, primero nosotros vemos que este es el mensaje esencial del evangelio de la fe en Cristo. Creer, Juan 3:16, ¿verdad? Que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también podemos ver también que en segundo lugar, Juan enseña la importancia del mandamiento de Jesús para todos los creyentes amarse los unos a los otros como Él nos ha amado. En Juan 3:34, Él nos dice, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y esta, hermanos, de lo que leemos en el versículo 23, es una enseñanza fundamental del cristianismo, algo que fue parte de la fe desde el principio. Nuevamente, hermanos, cuando regresemos al versículo 11 del capítulo 3, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Así, de esta manera, ¿verdad? Es que nosotros también podemos creer y amar, porque este es el mandamiento de Jesús. Y amar a los demás es una prueba evidente de creer que verdaderamente somos de Dios. Eso también lo dice en la guía de estudio, ¿verdad? En la página número 40 otra vez. Amar a los demás es una prueba evidente de creer verdaderamente a Dios, de tener a Cristo en la vida. Y después el autor nos dice, ¿verdad? Es un esfuerzo que nos hace creer en nuestra relación con Dios, a quien no vemos. Y eso básicamente apunta al hecho de que cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si es que odiamos a nuestro hermano que lo vemos. Primera de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este versículo
Dios mediante lo veremos en la siguiente sesión, hermanos, porque es parte acerca de que cómo nosotros podemos estar seguros en el amor de Dios. Aquí el versículo 24 vemos esta palabra clave que significa permanecer. El concepto de permanecer en Dios aparece varias veces en Primera de Juan 2:6, que lo vimos en la primera sesión. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso nos dice en Primera de Juan 2:6. Y luego en la parábola de la vid y los pámpanos, usted puede leer también, ¿verdad? En Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, de los versículos del 1 al 8, es como Jesucristo nos dice que permanezcamos en él para que nosotros podamos rendir más fruto. La condición para esta convivencia mutua, nuevamente reitera el apóstol Juan aquí, es la obediencia. El que guarda sus mandamientos, el que obedece sus mandamientos, permanece en Dios. ¿Y cómo saber que Dios permanece en nuestra vida? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios permanece en nuestra vida, hermanos? El apóstol Juan lo responde en el mismo versículo 24. Por el Espíritu que nos ha dado. A través del Espíritu Santo que se nos ha dado a cada creyente, es que nosotros podemos tener esta seguridad de que permanecemos, que Dios permanece en nosotros. Cuando venimos a Cristo con fe, Él viene a vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8 y los versículos del 9 al 10. Déjenme ver aquí. Dice, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En ese sentido, de esa manera nosotros podemos saber que Cristo está en nosotros. Y el apóstol Juan también lo reitera en el capítulo 4, que no estoy seguro si lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero lo repite en el capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado su espíritu. Ahora vayamos ahora sí de lleno, ¿verdad? Al capítulo 4 y empezando del versículo 1. ¿Qué podemos decir ahora aquí en este aspecto, verdad? Que nuestra relación con Cristo es la fuente de nuestra victoria sobre el mundo. Dado que su espíritu reside en nosotros, permanece en nosotros, a cada cristiano se le ha dado poder para vencer al mundo. Cristo ya ha vencido todo en este mundo, incluido todos los falsos profetas y todos los anticristos. Pero aún debemos estar en guardia contra las falsas enseñanzas. Eso significa, hermanos, que si bien es cierto, ya tenemos la victoria y la victoria está segura porque Cristo venció a la muerte, venció al pecado. Aún así nosotros tenemos que seguir luchando porque nosotros estamos aquí como soldados de Jesucristo y nosotros tenemos que estar siempre alertas, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Y el versículo 11, si mal no me acuerdo, dice que tenemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de este mundo. Y estamos viviendo en guerra espiritual. En ese sentido, hermanos, la responsabilidad recae en el pueblo de Dios. En otras palabras, nosotros, de aprender a discernir la verdad del error. ¿Se acuerdan como lo que vimos acerca del discernimiento del espíritu que habíamos visto la semana pasada? Que cómo nosotros podemos discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Y por qué también, hermanos? Porque hemos recibido el don espiritual del discernimiento de espíritu.
usted puede leer mucho más acerca de los dones espirituales cuando lea Primera de Corintios capítulo 12, ¿verdad? Y el versículo 10 habla acerca del discernimiento del discernimiento de espíritu. Ahora, hermanos, es una responsabilidad, tenemos que entender que es una responsabilidad de nosotros. ¿Cuál es ella? Dice el versículo 1, probad los espíritus, probadlos, pongámosle a prueba de fuego. Y en este aspecto, hermanos, estamos viviendo, como se dice, ¿verdad?, en la era de la desinformación. Y también aquí en la guía de estudio podemos nosotros ver, dice aquí, ¿verdad?, en estos tiempos es fácil, yo diría mucho más fácil, enredarse en enseñanzas raras y extrañas, especialmente con lo que se publica en las redes sociales. A veces pensamos, ¿verdad?, cosas que son inocuas y realmente no estamos entendiendo qué cosa es realmente lo que estamos compartiendo. Muchos de nuestros hermanos, ¿verdad? Aquí lo dice el mismo autor del estudio, muchos de nuestros hermanos ven estas cositas tan graciosas, tan cómicas, o aparentemente que son verdaderas, las ven y repiten y comparten esas enseñanzas como si fueran la verdad absoluta, sin discernir su contenido. Y no solamente ellos terminan confundidos, sino que confunden a los demás, hermanos. A veces confunden a los demás y dicen, mire, como que no era cristiano el hermano, no era cristiana la hermanita, y mira qué está compartiendo, ¿no? ¿Cómo es esto, verdad? Entonces, este sentido, hermanos, nosotros tenemos esta responsabilidad de probar los espíritus. Todo espíritu, aquí dice la prueba de fuego. ¿Cómo podemos nosotros probar si estos son falsos profetas que anuncian tantas cosas, ¿verdad?, que lamentablemente mezclan la verdad del evangelio con su propia agenda. Yo no sé qué agenda llevan estas personas. Cuando veo videos en YouTube que publican muchas gentes, ¿verdad?, que viene, que ya Cristo viene, dicen, ¿verdad?, que Cristo viene, y luego me hablan del orden mundial, que me hablan de los chips, que me hablan de que el Papa está coludido en todo esto. No, y aquí desde ahí empiezo a decir, no, esto no es verdad. Sí, empiezan con una verdad y dos verdades, al final terminan en una falacia totalmente incorrecta y totalmente llena de error. Disculpen, hermanos, que me estoy explayando en esto, ¿verdad? Pero esa no es la intención del estudio. Perdón, disculpen, aquí está. La prueba de fuego, dice el apóstol Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios. Esta es la prueba de fuego. Todo espíritu o cualquier profeta o cualquier persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Este es un aspecto muy importante, hermanos. Todo espíritu que confiesa, en otras palabras, que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y esta confesión es más que un reconocimiento de hechos históricos. Es más que eso, es un compromiso con Cristo como Señor. Así que, ¿cómo puedes reconocer, discernir el Espíritu de Dios, verdad, de esa manera? Y el versículo 3 lo dice de manera negativa. Todo espíritu o todo profeta que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y nos da una advertencia en el versículo 3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y dice que ya está en el mundo. Nuestra relación aquí en el versículo 4, él nos dice, nuestra relación con Cristo es la fuente de nuestra victoria sobre el mundo. Eso lo dice, ¿verdad? Y él ahora dirigió este mensaje a la iglesia, escribiéndoles a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, hijitos o queridos hermanos, queridos hijos, hijitos, ustedes son de Dios. Y aquí hace eco a lo que el apóstol Juan había escrito
en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1. ¿Se acuerdan? Aquí está. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Y aquí estamos viendo cómo aquí, ¿verdad? Nos dice aquí en el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice luego? Que los habéis vencido. ¿A quiénes has vencido? A los falsos profetas, a los anticristos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros, en otras palabras, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que el anticristo que está en el mundo. Y luego vemos aquí también otro concepto muy importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Calla ahora o calla para siempre? No, mentira, disculpen. Ah, no. Disculpen, hermanos. Qué rudo, Aquí hay don un Robert. concepto Qué teológico. rudo, don Robert. ¿Perdón? Dígame. Que qué rudo. Que qué rudo. Oh, no, disculpe. Mire este concepto teológico, hermanos. No sé si usted ha escuchado hablar de este concepto teológico acerca del ya, pero todavía no. ¿Ha escuchado hablar de eso? Ya, pero todavía no. Eso básicamente es el concepto teológico del ya, pero todavía no. Sostiene que nosotros como creyentes estamos participando de manera activa en el reino de Dios, aunque el reino de Dios no alcanza todavía su plenitud hasta un tiempo futuro. Y nosotros que ese tiempo futuro es cuando Jesucristo regrese a la tierra, ¿verdad? El reino de los cielos ya ha llegado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el concepto del ya. Ya está aquí, el reino de Dios ya está aquí y nosotros somos ciudadanos del reino y nosotros somos embajadores del rey que ya ha venido, pero también todavía no, su ministerio terrenal todavía no va a llegar a su plenitud hasta que él regrese en toda su gloria. Este concepto del ya, pero todavía no, lo podemos ver en este versículo 4. Y dice, ¿verdad? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando en un tiempo pasado. Si bien es cierto, aquí vemos que es el ya, o sea, ya hemos vencido a estos falsos profetas y a los anticristos. Ya lo hemos vencido, pero todavía no, porque todavía no ha llegado a su plenitud. Ese concepto también lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ¿verdad? A nosotros, ahora somos hijos de Dios. Vemos el concepto del ya. Ahora ya somos hijos de Dios. Y aquí vemos el todavía no. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es, hermanos. Y este aspecto es así como es que este concepto, recuerden, hermanos, que lo va a ver también en Romanos 8:30, que lo va a ver también en Efesios capítulo 2, versículo 6, pero no quisiera ahondar en este tema, más bien terminando el estudio, ¿verdad? Es que nosotros podemos concluir que a veces puede parecer que estamos perdiendo la batalla, que la victoria se nos está escapando de las manos. A veces vemos como vemos que la maldad aparentemente está reinando en nuestra cultura y parece que está ganando terreno cada día más. Sin embargo, ese no es el mensaje del evangelio, hermanos. El evangelio es buenas noticias. No tenemos por qué sentirnos tristes o sentirnos abrumados o sentirnos temerosos de las cosas que está pasando en el mundo, porque eso es lo que el anticristo quiere, eso es lo que Satanás quiere, mantenernos asustados. Más bien podemos estar seguros de que la victoria en Cristo Jesús está garantizada en nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros, hermanos, podemos celebrar la victoria de Cristo. ¿Todavía no? Ya podemos celebrar la victoria en Cristo Jesús, hermanos. Por eso nos dice, ¿verdad? Por eso cantamos
esta victoria en Cristo. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió, dice la canción que cantábamos, ¿verdad? Como himnos. Hermanos, no sé si tenemos tiempo para la sección de preguntas, pero yo quisiera escuchar su comentario, hermanos. ¿Alguno tiene algún comentario que hacer? ¿No? ¿Sí? Solamente comentaremos de los deportes. A mí que no me gustan. Hermano, buenos días. Buenos días, Nada, hermano. quería comentar que, y si es verdad que en las redes sociales a veces ponen así cosas que se oyen bien bonito, pero tú dices, eso no es bíblico. Y a veces te quedas extrañado de que pues lo ponen personas que sí conocen de Dios. Entonces están basando más a que suena bonito a que sí es bíblico. Ese era mi comentario. Que veo eso mucho en las redes sociales. Amén, hermana. Sí, verdad. Y eso es. Y también, hermanos, hermanas, la única manera, ¿verdad?, que nosotros podemos exhortar si vemos a estas personas cara a cara, ¿verdad? Y otra tentación, ¿verdad? Y eso les puedo yo confesar. Me tienta a responder, ¿verdad? Pero esa tampoco es la idea, ¿verdad? Esa no es la idea. Nosotros no tenemos aquí para debatir o, ¿cómo se dice?, limpiar nuestros trapos afuera, ¿verdad? Y eso no, ¿verdad? Eso es solamente hablar con la persona de manera individual. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Alguien tiene un pedido de oración o agradecimiento? Muchas gracias, hermana Alma, por su comentario. Eso sí es cierto, ¿verdad? Que la tranquilidad en estos días es muy importante y solo puede venir en que nosotros ya tenemos la victoria. Amén, hermana. Hermanos, alguien que nos dé, que nos lidere en oración entonces para terminar el estudio, por favor. ¿Sí? ¿No? ¿No hay pedido de oración? Bueno, yo voy a hacer un pedido de oración, ¿verdad? Que en nuestros servicios, ¿verdad?, que hablemos más de Dios, ¿verdad? Hablemos más de lo que es la salvación, de lo que es el evangelio, ¿verdad? Y que no sea nuestra propia agenda. Y oremos también por nuestros pastores, oremos por nuestros líderes, oremos por nuestros maestros de escuela, ¿verdad? Que esto de llevar una clase virtual no es algo que viene de manera natural, ¿verdad? Y también me imagino para ustedes, hermanos, no debe ser algo sencillo, ¿verdad? No poder interactuar de manera física. También oremos también por esta situación pandémica, ¿verdad? Que Dios nos dé esta tranquilidad en el corazón, que aún así, ¿verdad?, en esta situación también podemos sentir la victoria que tenemos en Él. ¿Me acompañan en oración, por favor? Bendito Padre amado, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, mi Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da, mi Señor, esta tranquilidad que solamente viene de ti, Señor. Padre amado, si nosotros hemos pecado, mi Señor, te pedimos, mi Señor, te confesamos, mi Señor, nuestras culpas, nuestros pecados, mi Señor, y tenemos también esta confianza de que nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, está al tu trono, mi Señor, abogando por nosotros. Gracias, mi Señor, porque tenemos esa seguridad del perdón. Gracias, mi Señor, que tenemos esta seguridad de la victoria, Padre amado. También, mi Señor, te damos las gracias por la seguridad que a través de tu Hijo, Señor, tenemos vida eterna, mi Señor. Vida eterna, mi Señor, cuando nosotros estamos agradecidos, Padre amado, en todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, mi Señor, también por las peticiones que no se han mencionado, mi Señor, en esta mañana, Señor, pero tú conoces, mi Señor, el deseo, las necesidades que
cada uno de nosotros tenemos, Padre amado. Te pedimos como congregación, mi Señor, que todos estemos siempre unidos, tengamos siempre un mismo pensar, que tengamos un mismo sentir, Padre amado, en el cual siempre, Señor, honremos y brindemos tu nombre a tu gloria, Padre amado, porque todo esto es lo que tú te mereces, mi Señor. Ahora, Señor, llévanos con bien a tu casa de adoración, mi Señor, para que podamos cantar con alabanzas tu nombre, amado Señor. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hermanos, hermanas, muchas gracias por su participación y nos vemos más luego, ¿sí? Adiós.